el testimonio del obispo Adilson no tendría tanto valor si no fuera por los testigos que pasaron, que vivieron los momentos, que estuvieron allí con él, que vimos la situación por la que él pasó, y también los médicos, porque nosotros, algunos pueden decir que somos sospechosos al hablar. Así que quienes van a hablar primero sobre lo que le sucedió al obispo Adilson son los médicos que lo trataron. En la madrugada, para quien no lo sepa, en la madrugada de del penúltimo martes, 10 de junio, para el miércoles 11, el obispo Adilson tuvo esta experiencia. Y entonces, vamos a escuchar primero a los médicos y después a él y a los testigos que estaban allí. Vamos a acompañar el relato de los médicos, por favor. Yo soy graduado en medicina de emergencia, por eso trato mucho con pacientes graves. Y ahora el día 10 de junio, en la madrugada del día 11 de junio, un miércoles, yo estaba de guardia donde trabajo, en la UPA Villa María, y alrededor de la medianoche, medianoche y media, fue cuando nosotros nos encontramos con varias personas llevando a este paciente, a este señor, a la sala. Y cuando tuvimos el primer contacto, todo paciente que llega grave a la sala de emergencias, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si todavía tiene pulso, si el corazón sigue latiendo, el paciente llega inconsciente y así fue como él llegó. Llegó en estado muy grave, llegó bastante morado, cianótico, esa es la palabra que usamos, y de inmediato ya revisamos el pulso. Y cuando revisamos el pulso, vimos que no tenía pulso, es decir, el corazón no estaba latiendo. En ese momento diagnosticamos que se trataba de una parada cardiorrespiratoria, lo que llamamos PCR, y enseguida tomamos la primera medida, que sería que aplicar el desfibrilador al paciente, ¿verdad? Le aplicamos el desfibrilador, realizamos los masajes y las maniobras necesarias. Esta RCP, es decir, esta reanimación cardiopulmonar, duró aproximadamente 8 minutos. 8 minutos de paro asistido en los que realizamos las maniobras para intentar que ese corazón volviera a latir, que volviera a mostrar signos de vida. Y después de esos 8 minutos, su corazón volvió a latir y volvió a mostrar signos de vida. Solo para dar un detalle, incluso haciendo la reanimación de la mejor manera posible, aplicando el desfibrilador en el momento correcto, solo el 30% de todo lo que hacemos equivale a nuestro flujo sanguíneo normal. Así que la reanimación en sí todavía está muy por debajo de lo que sería el corazón latiendo normalmente. ¿Se entiende eso? Entonces el cerebro, por regla general, aguanta, digamos, entre 2 y 13 minutos esa hipoxia, es decir, ese corazón que no está enviando sangre, o sea, que no está enviando nutrientes ni oxígeno. Ese sería el tiempo de supervivencia. A partir de ese momento, las neuronas empiezan a morir y con cada minuto que pasa, la situación empeora aún más. Se vuelve todavía más difícil que ese cerebro vuelva a funcionar. Entonces, este paciente va a evolucionar no hay una lesión específica, ¿de acuerdo? Pero puede evolucionar con una serie de lesiones. Desde quedar o volverse, como decimos entre comillas, en estado vegetativo. ¿Cómo así? Es un paciente que queda encamado, totalmente dependiente, a veces necesita usar traqueostomía, evoluciona con mioclonías, que son convulsiones, ¿de acuerdo? Son pacientes que presentan un deterioro cognitivo, evolucionan con dolor crónico, una serie de complicaciones. Además de que después de 15 minutos, el riesgo es que incluso aplicando todo lo que hicimos de RCP, descargas, masaje, adrenalina, la persona no vuelva a la vida. Soy la doctora Roberta Casolini, soy médica cardióloga aquí en el Hospital Moría. Cuando hablamos de muerte súbita, estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio, es decir, por algún motivo, en el caso del señor Adilson, fue un paro cardíaco provocado por un infarto. Fue de causa cardíaca, por algún motivo la sangre deja de circular hacia el resto del cuerpo. Y entonces algunas secuelas derivadas de esa falta de oxigenación, de esa falta de circulación, son esperadas. Ese era nuestro gran temor, en realidad, que él quedara en un estado de supervivencia, de respirar con ayuda de aparatos, alimentarse por medio de una sonda, no comprender lo que estaba sucediendo, no tener entendimiento, no tener más conciencia. Nosotros, mientras él estuvo durante 2 días en coma inducido, nuestra preocupación fue una protección neurológica para ver cómo iba a evolucionar. Entonces, la expectativa era que alguna secuela sucedería y él fue extubado al segundo día.
En ese mismo día ya estaba conversando, ya estaba hablando, orientado. Aproximadamente el 10% de las personas que sufren un evento similar al que le ocurrió al señor Adilson sobreviven. Mi nombre es Guilherme Saint-Girard. Soy médico cardiólogo e intervencionista y trabajo en el Hospital Moriah. Fui llamado por el equipo de cardiología del hospital porque había un paciente, el señor Adilson, que había sufrido un paro cardíaco durante un partido de fútbol y me solicitaron realizar el cateterismo, ya que la sospecha era que había tenido ese paro cardíaco debido a un infarto agudo de miocardio. Lo recibimos en la sala de hemodinámica en el centro quirúrgico, en estado grave, intubado, sedado, usando algunos medicamentos para mantener la presión arterial para evitar arritmias y en un estado grave de un paciente con un cuadro agudo de infarto. Entonces, se realizó este procedimiento en carácter de emergencia. A pesar de la gravedad de su estado clínico, no había otra posibilidad de tratamiento. Entonces, fue derivado al sector de hemodinámica y realizamos el cateterismo. Y logramos detectar que había una arteria totalmente ocluida u obstruida al 100%, y esa arteria fue la responsable del evento agudo, del infarto agudo de miocardio. Pero además de esa arteria, él también tenía otra arteria con una obstrucción muy importante, con una obstrucción del 90%. Entonces, se realizó una angioplastia, que es el tratamiento de estas arterias, y con el implante de los stents coronarios logramos desobstruir esos dos puntos. Fueron 3 stents, 2 stents en la arteria principal del corazón, en la que había un 90% de obstrucción, y luego colocamos ese tercer stent en la arteria que estaba completamente obstruida. Y durante el procedimiento de la angioplastia, él tuvo otra, no fue un paro cardíaco, pero tuvo otra arritmia durante la angioplastia y tuvimos que hacer una cardioversión eléctrica, que es dar una descarga al corazón para restablecer su ritmo normal. Entonces él tuvo varios eventos así, no favorables, desde el inicio de su cuadro jugando al fútbol hasta su salida de la angioplastia. Entonces el caso de él no es un caso común. Yo lo considero como un verdadero milagro. Entonces, lo que le pasó a él no está en los libros, no está en la explicación, no está en la medicina, y nosotros estudiamos, tenemos nuestra experiencia diaria, pero realmente hay situaciones que no tienen explicación y tenemos que atribuir eso a un ser mayor, a un ser superior que se encarga de todas las cosas. Entonces, lo que le pasó a él, realmente, yo creo particularmente que no fue solo un dedito, fue toda la mano de Dios ahí con él. Realmente hay algunas cosas que no puedes explicar, solamente no puedes. Es como dije, pues te miras a este paciente que tenía todo para que todo saliera mal. Sinceramente, en mi experiencia, yo ya llevo 20 años ya de graduado, de práctica de cardiología, y nunca me encontré con un caso así, con ese tiempo de reanimación y el estado final de él. Adilson. Bueno, querido, quería primero decirte que me alegra mucho. Aprovecha, ¿vale? Este renacimiento. Es lo que le digo a todo el mundo, un paro. Que el corazón se detenga, amigo mío. Es lo más grave que tenemos en la medicina. Y tu corazón, gracias a Dios, está latiendo y está latiendo fuerte ahora, por lo que dicen tus colegas. Así que aprovecha esto con uñas y dientes, ¿de acuerdo? Y sea una persona feliz, ¿de acuerdo? Señora Adilson, lo que tengo que decir es que nuestro gran regalo, ¿no?, de estar aquí todos los días trabajando, es ver situaciones como la suya, de volver a casa bien, saludable, junto a su familia. Así que puede estar seguro de que eso es lo que motiva nuestro trabajo día a día, ¿vale? Reciba mi abrazo, un gran cariño. Quisiera enviar un gran abrazo para el obispo Adilson. Me alegré mucho, de verdad, de verlo en la habitación aquel día, el miércoles pasado, bromista, sonriente, con muy buena salud, y espero que se recupere, que pronto vuelva a sus actividades y estamos a su disposición. El equipo de cardiología del hospital, que tenga éxito aquí en su carrera, en la vida, así que quiero enviarle un gran abrazo a él y a su familia, a su esposa y a todos los de la familia. Obispo Adilson Silva, ven aquí. Buenos días. Todo el mundo quiere saber por dónde. Empezamos. El obispo Judson también estuvo allí porque
Yo particularmente ya estaba durmiendo a esa hora, sinceramente. Y los chicos jugando al fútbol. Niños, ya sabes cómo es. Pero fue exactamente. Eran las 12:05, 12:04, más o menos cuando él se cayó en el campo de fútbol. Más o menos eso, la 00:03, 00:04. Y entonces, Estábamos jugando, ¿no? Empezamos a las 10 de la noche, como jugamos todos los martes, y en el último partido mi equipo había perdido y yo me quedé afuera, fui al coche. El mío ganó, ¿no? ¿ve? ¿Verdad? Sí, eso es otra parte. Pero no me acuerdo. Gracias a Dios. Entonces, cuando perdí, fui al coche a esperar al obispo y en el último minuto, normalmente jugamos hasta la medianoche, pero dieron 5 minutos más y cuando eran las 12:03, 12:04, el obispo Adilson se cayó y un pastor que estaba cerca le preguntó, ¿se siente bien, señor? Pero él no respondía. Entonces corrieron hacia el coche y dijeron, obispo, el obispo Adilson se está sintiendo mal. Y yo corrí. Cuando llegamos allí, el obispo Adilson primero tuvo una convulsión. Luego empezó a perder el color y a cambiar de color. Se puso morado muy rápido. Entonces nos orientaron a llamar a la ambulancia, pero iba a tardar mucho y no sabíamos dónde había un hospital más cercano en medio de toda esa agitación. Dijimos, vamos a ponerlo en el coche y llevarlo nosotros mismos. Cuando dijimos, vamos a llevarlo, vamos a meter el coche aquí dentro del campo, una persona que no es de la iglesia escuchó y tomamos el coche y salimos. Y esa persona se subió a la puerta del coche y había una UPA cerca del campo que es nueva allí y nadie lo sabía a menos de un minuto. Y el chico iba afuera, Lucas, el hijo del obispo, estaba en el asiento delantero, yo y otro pastor estábamos en el asiento trasero y no había ninguna respuesta. Estábamos orando, todos orando. Dios no, Jesús, no dejes que él se vaya, no te lo lleves, ten misericordia, actúa aquí todos orando. Y él se fue desvaneciendo, se fue quedando en una situación en la que todos decían, murió. Y el chico saltó a la puerta, fue afuera agarrado y él dijo, gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha 3 veces y llegamos a la UPA en menos de 1 minuto, solo que ya habían pasado 8 minutos en el campo. Llegamos a la UPA, nos atendieron de inmediato, el obispo Adilson entró, los pastores también fueron para allá, nos quedamos orando, llamé al obispo Renato, después de que él ya estaba en la UPA, pero todavía no había vuelto, creo que era 00:13. y 13, Está ahí en mi celular. fue la primera llamada. Entonces imagínate, disculpa, de verdad despertar y recibir esa noticia, ¿no? Para que entiendas lo que estaba pasando. Me desperté, la llamada duró 1 minuto y 15 segundos. Saltamos de la cama, Cristian y yo, y fuimos, nos vestimos. En realidad, antes de vestirnos, levantamos las manos al cielo. Y solo recuerdo que grité y dije, Dios mío, ahora no. No es justo. Tenemos tan pocos siervos, tan pocos pastores. Y el Señor va a llevarse a un pastor, a un siervo del Señor, que es como un brazo derecho, una pierna, es un... Todos los pastores tienen valor, no hay duda, pero con algunos contamos más que a otros. Así es. Entonces, solo recuerdo que grité y dije, Dios mío, ahora no. Esto no es justo. Y determinamos, tráelo de vuelta a la vida, porque cuando él llamó, acababan de llegar a la UPA, estaban allí intentando resucitarlo. Nos vestimos, tomamos el coche y fuimos para allá. Llegamos más o menos 10 minutos, pero en el camino, el obispo Judson me llamó de nuevo para contarme lo que había sucedido. El médico se quedó junto con el equipo intentando reanimarlo. Primero hicieron masaje, luego usaron el desfibrilador y no nos dejaron quedarnos adentro. Creo que solo el hijo del obispo se quedó adentro. Nosotros nos quedamos orando y ese minuto parecían 10, ese minuto parecía una eternidad. Y nosotros seguíamos preguntando, ¿y ahora? ¿Alguna señal? ¿Ya pasó algo? Entonces vino una enfermera y dijo, no. Hasta ahora no ha vuelto, él no ha regresado. Es decir, si no ha regresado es porque murió. Como dijo el doctor, no había ninguna señal.
y después de unos 8 minutos más o menos yo estaba en el pasillo y llegó la noticia más esperada, que él volvió. Entonces le agradecimos a Dios, yo le llamé y le dije, obispo, él volvió. Usted ya estaba llegando allí. Llegamos allí y no sé exactamente los procedimientos que hicieron, le pusieron adrenalina y todo eso, respiración, en fin. Pero era una UPA, tenía que ser trasladado urgentemente al hospital. ¿Dónde estaba la ambulancia que no llegaba? Salimos de la UPA a las 3 y casi a las 4 de la mañana. Casi a las 4 de la mañana fue que salimos de la UPA. Pero gracias a Dios por la UPA, ¿sabe? Gracias a Dios por el doctor Dino, que fue el primero en hablar y que hizo un trabajo excelente. Las manos de Dios naturalmente usaron las manos de él y del equipo que estaba allí. Porque como escucharon decir a los médicos, no es normal lo que le pasó a él. No es normal. No solo que haya regresado, sino que haya vuelto sin secuelas, después de 16 minutos sin latido cardíaco y sin oxigenación. Bueno, ahí entra tu parte. Yo recuerdo, creo que menos del 50% de todo lo que pasó. Me acuerdo, el primer recuerdo que tengo fue cuando regresamos del coma y la doctora, además los doctores que estaban haciendo los primeros estudios para saber si tenía alguna secuela. Ese es el primer recuerdo que tengo. Pero antes de hablar de eso, creo que Rosana, que estuvo allá entre el martes, en la madrugada de martes para miércoles, hasta el día que salí de la intubación, que fue Viernes por la Entonces, tarde. Anteayer, del proceso eso, de intubación. exacto. Entonces, ella estuvo todo el tiempo en el hospital, acompañándome. Y quisiera que dijeras sobre el momento que los doctores te dijeron, si tenías conciencia de lo que estaba pasando. Cuando mi hijo me llamó diciendo que Adilson estaba en la UPA, imaginé que se había roto algo, porque es fútbol, ¿no? Entonces él me dice, no, mamá, mi papá tuvo un paro cardiorrespiratorio y lo están resucitando. Y en ese momento, como dijo el obispo, yo estaba durmiendo. Dije, no, Dios mío, está amarrado. Y luego, poco después, él me llama y dice, mi papá volvió. Y desde que llegó al hospital de madrugada, ya llegó en coma. Y el médico me dijo, mire, él va a estar 48 horas en coma inducido. Eso después de todo el procedimiento. Él tuvo un infarto, pasó por un cateterismo y vamos a esperar a que despierte. Entonces yo, está bien. ¿La señora sabe lo que le puede pasar a él? Dije, lo sé. Él puede tener un derrame, parálisis de un lado, puede tener varias secuelas por lo que pasó, porque no hubo oxígeno en el cerebro durante esos 16 minutos. Entonces, estamos esperando cualquier cosa. Yo, está bien. Entonces, los médicos hablaban y yo iba a los pies del Señor Jesús, exigiendo eso a Dios. Yo escuchaba, pero clamaba a Dios, Dios, no acepto secuelas, y lo hice varias veces. Y cuando lo sacaron del coma, todos los médicos, habían varios médicos a su alrededor. Y él fue despertando. Entonces la neuróloga estaba allí y, señora Dilson, apriete mi mano. Él apretó. En el lado derecho, en el lado izquierdo. Sí, levante su pierna derecha. Él la levantó. Levante la pierna izquierda. Él la levantó. Me da un pulgar arriba. Él hizo el gesto de pulgar arriba con los 2 dedos para comprobar su función neurológica. Y él fue respondiendo. Y yo estaba al lado. Ella me miró así, luego lo miró a él, miró al otro médico que estaba al lado. Yo dije, nadie explica a Dios, es un milagro. Entonces, en ese momento, recuerdo que le pregunté así. Hubo un momento en que le dije, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? Entonces él dijo, Rosana. Luego también le pedí que hablara. Mi hijo estaba a mi lado. ¿Quién es él? Entonces él respondió, dijo, Lucas.
Así que todo lo que los médicos veían allí en ese momento era el verdadero milagro, ¿no? Entonces los médicos se pusieron felices porque no había secuelas después del coma. Y hubo una doctora, la doctora Filomena, que se me hizo así algo muy interesante, porque yo estaba haciendo todas las pruebas y ella dijo, traigan una guitarra. Y realmente creo que no había una prueba más confiable, porque música es matemática, es memoria, eh, para hacer que uno... Sí, coordinación motora. Para que uno haga los acordes en la guitarra necesita coordinación motora. Y llegó la guitarra. Y me acuerdo de haber cantado 2 canciones. Tocar 2 canciones. Entonces ahí fue como si hubiera estado probado que no habían secuelas. Y yo, así, cuando él hizo, la doctora dijo, trae la guitarra. Yo pensé, no, ella está bromeando conmigo. ¿Cómo va a tocar él? Él todavía estaba en la UCI, lleno de aparatos. Entonces le fueron quitando los aparatos. Mira, no necesitas esto. Y hubo complicaciones en ese momento dentro de la UCI. Y cuando ella dijo, trae la guitarra, yo dije, está bien. Ella insistió tanto que lo trajeron. Entonces, en ese momento, le di la guitarra. Incluso hay video y fotos que muestran ese momento, él tocando y cantando. Y no se equivocó con la letra de la canción, no perdió el ritmo, fue todo así, un milagro. Ese es el hecho, un milagro. Nuestro Dios es ese Dios, ¿verdad? Ahora, si el Señor me permite, creo que todos tienen la curiosidad para saber a dónde fui. ¿Qué vi? ¿Y qué escuché en esos 16 minutos que estuve muerto? Y les voy a decir que no vi nada. Nada. Y si vi, no me acuerdo. Porque si yo no tengo recuerdos ni del fútbol y de cosas que acontecieron después, imagínense de lo que aconteció. Bueno, si vi, no me acuerdo. Si alguien esperaba, sé que hay personas que tienen luego experiencias y cuentan que vieron ángeles, demonios, el cielo. No lo vi. Pero lo que quisiera decirles, hasta voy a sacar una hojita porque vienen unos pasajes bíblicos que están aquí. Porque quería decirles lo siguiente, lo que vi. Eso es lo que vi. Pero no vi mientras estuve en coma. Yo vi o reflexioné cuando regresé del coma. Además, cuando tuve conciencia, porque cuando regresé del coma hay muchas cosas que todavía no recuerdo. Sé porque me cuentan. Pero días antes de que todo sucediera, Rosana y yo firmamos un propósito de oración. Estábamos todos los días, porque ella lee la Biblia y yo leo la Biblia, pero hicimos un propósito de leer la Biblia juntos. Ella y yo leíamos las mismas cosas y orábamos. Días antes empezamos ese propósito. Y entonces, después de todo, cuando ya había regresado del coma en la recámara, empecé a reflexionar. Y el Espíritu Santo me mostró esta palabra, Santiago capítulo 4, versículo 14, que dice así: Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo nunca viví tanto esto, porque yo no sabía lo que pasaría aquel martes.
Yo no tenía problemas cardíacos. Bueno, que yo supiera, no tenía que supiera. Yo tengo una alimentación reglada, hago ejercicios físicos, no solo el fútbol los martes, no tomo refresco, o sea... Y cuando uno hace todo eso, uno piensa, no, estoy cuidando de mí. ¿Dónde me iba a imaginar que el martes pasaría lo que pasó? Entonces, nosotros vemos en este pasaje de Santiago la insignificancia de la vida humana. Insignificancia en el sentido perdón, no es insignificancia, fragilidad. La fragilidad de la vida humana. Nosotros somos como el vapor. Nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y se fue. ¿Y de qué sirve esto para usted? Para mí sirvió y sirve para usted. Si aconteciera con usted hoy, ¿y qué pasaría? Porque Dios quiso que regresara. Yo no vi puerta dorada, no vi ángeles, pero estoy seguro, absolutamente seguro, de que si no hubiera regresado, yo estaría con Dios. No por mi justicia. Sin embargo, buscamos andar en justicia todos los días practicando la palabra. Pero porque antes de la muerte, yo acepté la salvación que Jesús me ofreció. La pregunta es, ¿usted ya aceptó? ¿O usted es aquella persona que, por ejemplo, está aquí y dice, bueno, mañana me bautizo, después abandono la amante, después voy a dejar los vicios, no, en un momento me entrego, no, llegará el momento en que me voy a arreglar, Dios todavía me arreglaré? ¿Será que habrá tiempo? Usted no sabe. Nadie sabe el día de mañana. Y si usted está postergando, dejando para después, entregarle su vida al Señor Jesús, bautizarse, convertirse. No es bautizarse para volverse un religioso. El bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciéndole a Dios lo siguiente: yo reconozco que solo no puedo. Mi justicia por sí sola no es suficiente. Entonces, yo acepto lo que el Señor pagó por mí. Y a partir de ahí, usted pasa a vivir una nueva vida. Entonces, consulte su vida y vea si usted hoy, si está preparado para esto. Y un otro pasaje, de hecho, otros pasajes que Dios habló mucho conmigo, porque hay un momento en que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy sirviendo al Señor, estoy trabajando para el Señor, ¿por qué? Y abrí la Biblia en Isaías capítulo 45, versículo 9, y dice así: ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, este pasaje muestra la arrogancia humana. El ser humano que cuestiona a Dios sabe que llega ante Dios y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Somos un tiestos entre tiestos. Amén. Y creo que el pasaje aquí más conocido es el de Romanos 8, versículo 28. Y sabemos, vean bien, no dice sentimos, dice ¿qué?
Y sabemos, Dios trabaja con conocimiento, saber. Uno tiene que tener conocimiento, no basta sentir. No dice y sentimos, no. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. No de todos, pero de aquellos. Si usted ama a Dios, aunque lo que aconteció no es bueno, Dios transformará eso en un bien. El dolor no es bueno, pero Dios transforma el dolor en un bien para usted, si usted lo ama. ¿Quién lo ama? Todo el mundo. ¡Qué maravilla! Pero Jesús dijo que aquel que lo ama obedece los mandamientos. De nada sirve levantar la mano y decir que por sentimiento, si usted no ha usado la cabeza, no ha caminado en la presencia de Dios. Entonces sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces, me gustaría, antes de pasarle el micrófono al obispo, le había pedido el hacer una oración por usted. Usted puede bautizarse en las aguas hoy, no hay excusa. No vine preparado. Los obreros ven la manera, los levitas se arreglan. Hacemos lo que sea por un alma. Hay mucho más conseguir una ropa. Y si hoy un alma, una única alma, es alcanzada por lo que está aconteciendo aquí, ya valió la pena. Amén. Porque si no es para servir a Dios, tampoco habría motivo al haber regresado. Póngase de pie, por favor.